Los documentos del paso Dyatlov han sido desclasificados desde hace bastante tiempo, pero inicialmente el Kremlin ocultó duramente esto durante la era de la Guerra Fría. 9 jóvenes excursionistas experimentados fueron a una caminata de varios días en Siberia. Ninguno regresó. La investigación mostró que cortaron la parte trasera de su tienda, claramente con prisa para escapar de algo. Dejaron comida sin comer. Ninguno de ellos estaba adecuadamente vestido para Siberia. Dejaron su ropa en la tienda. Ninguno llevaba zapatos ni abrigos adecuados. Solo unos pocos llevaban pantalones. Algunos cuerpos estaban extrañamente descoloridos y el cabello de estos jóvenes excursionistas se volvió gris. 2 cuerpos estaban ligeramente radiactivos. 4 cuerpos fueron encontrados en el fondo de un barranco con apenas lesiones. Algunos cuerpos estaban sin lengua ni ojos. Nadie sabe con certeza por qué dejaron la tienda con tanta prisa. ¿Por qué harían eso jóvenes excursionistas experimentados? Existen muchas especulaciones inimaginables, desde extraterrestres hasta el Yeti, pasando por tormentas de nieve y amenazas militares. Creo que recientemente ha habido más investigaciones sobre esto, pero no estoy seguro de si llegaron a una conclusión. Experimentos de radiación en Cincinnati. Fue un experimento financiado por el gobierno durante la era de la Guerra Fría que expuso intencionalmente a miembros de una comunidad predominantemente afroamericana a altas dosis de radiación, de 300 a 600 rads, sin consentimiento. Un cuarto no sobrevivió dentro de una semana y 3 cuartos tampoco lo hicieron dentro de un año. No se hizo público hasta los años 90, cuando la más famosa de las víctimas ganó una demanda, lo que resultó Lo hicieron, y luego destruyeron rápidamente el edificio en el que estaba y lo convirtieron en un estacionamiento. El monumento fue discretamente trasladado a un nuevo hogar en una alcoba detrás del hospital, fuera de la vista, cubierto por arbustos y a la sombra del estacionamiento. Un hombre llamado Joseph McMoneagle afirmó que tenía un talento inusual conocido como visión remota, donde tenía la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona en cualquier lugar físico y en cualquier lugar y momento. La CIA le hizo una prueba en 1984 en la que intentaron desacreditar su capacidad. Le dieron un papel con unas coordenadas y una fecha y hora escritas y le dijeron que contara lo que vio. El problema fue que las coordenadas estaban en Marte y la fecha fue hace 1 millón de años. Sin embargo, para su sorpresa, cuando McMoneagle comenzó a describir lo que vio, describir la compleja infraestructura que abarcaba el extraño paisaje, como carreteras, acueductos, canales y pirámides. Describió las entidades que vio como figuras altas y sombrías y parecía que su situación era crítica y al borde del apocalipsis. La CIA desclasificó el documento completo, que cualquiera puede leer y buscar en Internet. Suecia tuvo un programa de esterilización obligatoria desde 1935 hasta 1979. Fue sancionado por el Estado y se dio sin consentimiento, a veces sin que la gente supiera que estaban siendo esterilizadas. Los 3 motivos principales de estas esterilizaciones fueron por problemas de salud de la madre, eugenesia, no querer transmitir enfermedades mentales o cualquier tipo de discapacidad, personas antisociales, delincuentes, borrachos, etc. En otras palabras, iba dirigido a gente que se la consideraba no apta para criar hijos. Bueno, está el hecho de que la CIA fabricó la mayoría del LSD en Seattle y San Diego para que los hippies lo usaran, y que el LSD fue distribuido por jóvenes miembros de la CIA cuyos padres eran miembros de alto rango más antiguos. O el pequeño pueblo francés al que dosificaron con ácido durante una semana hasta que todos se volvieron locos y que fue visitado por Albert Hoffman, el padre del LSD, y muchos otros médicos famosos. Vault 7. Es una serie de documentos que Wikileaks comenzó a lanzar el 7 de marzo de 2017 que detalla actividades de la CIA para ejercer vigilancia electrónica y guerra informática. Lo que recuerdo de los puntos principales fue, la CIA puede hackear cualquier coche moderno, anular el sistema de frenos ABS y el sistema de extinción de incendios. La CIA puede hackear cualquier computadora e insertar archivos sin dejar rastro de haber estado allí, o dejar huellas para que parezca que otro país lo hizo. Imagina que hay un político honesto, recibe una llamada telefónica diciéndole que abra un archivo que nunca había tenido antes en su computadora que contiene imágenes o videos atroces. Ese político ahora es chantajeado para votar como ellos quieren. Lo peor de todo es que se les escapó de las manos esta tecnología de hackeo y ahora está por ahí en el mundo. Nadie sabe quién la tiene o cuántas personas y gobiernos la poseen. Proyecto MK Ultra.
La operación fue oficialmente aprobada en 1953, reducida en alcance en 1964, restringida aún más en 1967 y registrada como descontinuada en 1973. El programa involucró muchas actividades ilegales, incluyendo el uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba involuntarios, lo que generó controversia sobre su legitimidad. MKUltra utilizó numerosos métodos para manipular los estados mentales de las personas y alterar las funciones cerebrales, incluyendo la administración subrepticia de drogas, especialmente LSD, y otros químicos, hipnosis, privación sensorial, aislamiento, abuso verbal y físico, y otras formas de tortura, y empeora. Una vez que el proyecto MKUltra comenzó en abril de 1953, los experimentos incluyeron la administración de LSD a pacientes mentales, prisioneros, adictos y trabajadoras de la noche, personas que no podían defenderse, como dijo un oficial de la agencia. En un caso, administraron LSD a un paciente mental en Kentucky durante 174 días. También administraron LSD a empleados de la CIA, personal militar, médicos, otros agentes gubernamentales y miembros del público en general para estudiar sus reacciones. El LSD y otras drogas a menudo se administraban sin el conocimiento o consentimiento informado del sujeto, una violación del Código de Nuremberg que los Estados Unidos se habían comprometido a seguir después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esto era encontrar sustancias que provocaran confesiones profundas o borraran la mente de un sujeto y lo programaran como un agente robot. En la operación Clímax de medianoche, la CIA instaló varios lugares para contratar damas de la noche en casas de la agencia en San Francisco, California, para obtener una selección de hombres que estarían demasiado avergonzados para hablar sobre los eventos. A los hombres se les administraba LSD. Estos lugares donde las mujeres prestaban sus servicios de la noche estaban equipados con espejos unidireccionales y las sesiones se filmaban para su posterior visualización y estudio. En otros experimentos donde se administraba LSD sin el conocimiento de las personas, se les interrogaba bajo luces brillantes con médicos en el fondo tomando notas. Les decían a los sujetos que extenderían sus viajes de LSD si se negaban a revelar sus secretos. Las personas bajo este interrogatorio eran empleados de la CIA, personal militar estadounidense y agentes sospechosos de trabajar para el otro lado enemigo en la Guerra Fría. Esto resultó en debilitamiento a largo plazo y varias personas no sobrevivieron. Y la lista continúa. Cosas fascinantes, pero perturbadoras. Bueno, esta no se ha mencionado aún, así que la agregaré, pero honestamente es más asombrosa por su potencial estupidez que por estar encubierta por el gobierno. La operación Starfish Prime. Érase una vez un científico llamado Dan Allen. Estaba interesado en la cohetería y el espacio. El gobierno ruso había lanzado el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik. Dan Allen consideró que esto era un truco publicitario, ya que lo único que hacía Sputnik era emitir pitidos. Van Allen diseñó un satélite para Estados Unidos que tenía instrumentos científicos a bordo para recopilar datos sobre la radiación en la atmósfera superior. Descubrió que hay bandas móviles de radiación que rodean la Tierra, ahora llamadas cinturones de Van Allen. Más tarde, Van Allen se había hecho famoso con sus descubrimientos y ahora el ejército estadounidense financiaba su investigación. Aquí está la estupidez y el leve encubrimiento. El ejército estadounidense quería darles a los rusos una demostración de fuerza que probara que eran tecnológicamente superiores en cuanto a armas nucleares. El ejército tuvo la idea de detonar una bomba de hidrógeno en la atmósfera, solo para ver qué pasaba. Fueron a Dan Allen y le dijeron que emitiera una declaración diciendo que esto era seguro, ya que ahora era el experto en radiación en la atmósfera. Él les dijo que era una idea terrible, que no sabían cómo sería el resultado, ni sus efectos en la población, ni la química que cambiaría. Le recordaron que ellos firmaban sus cheques y lo hicieron de todos modos en contra de su consejo. La operación Starfish Prime envió un ataque de pulso electromagnético masivo que paralizó el Pacífico Sur. Se dijo que la radiación que llegó al suelo era mínima, pero esos datos son cuestionables. Los efectos de la radiación en la atmósfera nunca se entendieron adecuadamente porque Dan Allen no había mapeado ni cuantificado la radiación que ocurría de forma natural, y la bomba de hidrógeno arruinó los cinturones de Dan Allen, por lo que nunca podría hacerlo, arruinando sus experimentos a largo plazo y nuestra comprensión de las complejas interacciones energéticas en el borde de nuestro espacio. El gobierno silenció todas las críticas de Dan Allen y declaró que él estaba completamente a favor del experimento y satisfecho con los resultados. El efecto en nuestras tasas de cáncer nunca se ha establecido. Es extraño no ver respuestas relacionadas con ovnis en esta pregunta. Permítanme remediarlo. Me gustaría señalar que no soy un fanático de los ovnis, pero estos tres materiales son interesantes, si no divertidos de leer.
Tenemos el Encuentro Nimitz, que fue desclasificado antes del año 2019 y detalla un encuentro entre el portaaviones USS Nimitz y unos UAPs, fenómenos aéreos no identificados, frente a la costa de California. Dos jets estaban en ejercicios y fueron enviados a examinar ubicaciones relacionadas con fenómenos extraños en el radar. Encontraron un objeto grande bajo el agua y un objeto más pequeño flotando arriba. El objeto pequeño danzó alrededor de los jets durante unos 10 minutos antes de que ambos objetos desaparecieran. Hay un documental de 30 minutos si lo buscas y un metraje sin editar de este encuentro. El segundo, Bob Lazar, fue un físico en los años 80 que aparentemente trabajó en la base aérea S-4 de Nevada, donde intentaban hacer ingeniería inversa para obtener información en naves extraterrestres, antes de denunciarlo en 1989 en televisión en vivo bajo el seudónimo de Dames. Hay mucha información sobre su historia, pero la más concisa e interesante es su aparición reciente en un podcast de JRE, aunque está en inglés. La película que mencionan en dicho podcast no es tan concisa. Finalmente, el documento desclasificado más antiguo es el Memo Hotel, publicado por el FBI, que detalla el hallazgo de una nave en los años 40 en el supuesto sitio del accidente de Roswell, así como 3. La CIA estuvo trabajando en un arma para producir ataques cardíacos entre los años 1960 y 1970. Comenzó como una teoría de la conspiración, pero ganó suficiente impulso en todo el país como para obligar al gobierno de Estados Unidos a responder, y finalmente admitieron que la teoría era en su mayor parte precisa. En resumen, nunca tuvieron una pistola de ataque cardíaco completamente funcional, pero sí tenían un prototipo casi completo. La idea era que tendría un proyectil muy pequeño al que se le agregaría una sustancia química que induciría un ataque al corazón y dejaría un agujero en la piel más pequeño que el que deja una jeringa, casi imperceptible. Si bien nunca tuvieron una versión completamente funcional, sí tuvieron un prototipo, pero abandonaron el proyecto una vez que más o menos tuvieron que admitir que la conspiración era mayormente cierta. Considero que esta es una de las cosas más espeluznantes y aterradoras desclasificadas por el gobierno simplemente por las consecuencias de admitir haber estado trabajando en tal arma. Si estuvieron trabajando en ello hace tanto tiempo, probablemente ya tengan algo funcionando hoy en día. O al menos la tecnología se fusionó a otro proyecto. Ni siquiera podemos soñar de que es realmente capaz la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Han tenido billones cada año durante décadas y vemos muy poco de lo que surge de toda esa investigación y desarrollo. Da mucho miedo pensar en lo avanzada que está realmente su tecnología. Proyecto 1794. Fue un programa ultrasecreto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos trabajando en una compañía aeronáutica canadiense para construir un avión supersónico similar a un platillo volador que sería capaz de librar, simultáneamente, una guerra psicológica contra nuestros enemigos de la Guerra Fría. También fue diseñado para ser un bombardero. El proyecto fue descartado cuando descubrieron que no solo sería demasiado costoso construir enormes discos voladores, sino también que era casi imposible volar naves de esa forma a velocidad supersónica. Operación Paperclip. No voy a hablar específicamente de los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial que escaparon, todos saben sobre eso, sino los indultos de investigadores relacionados con los escuadrones 731 y 100, que para los que no saben, fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés y algunos criminales de guerra específicos a cargo de la batalla de Manchuria, llevándolos a Estados Unidos, donde procedieron a trabajar en el centro Kochi Fort Detrick. En particular, hablaré para qué fueron esos indultos. Básicamente, a diferencia de los nazis, que estaban puramente enfocados en la cohetería, la física nuclear o en combatir a los comunistas, donde serían descartados una vez que ya no sirvieran, como Klaus Barbie, estos se integraron en la población general haciéndose pasar por profesores universitarios y médicos del ejército, o continuando su investigación médica, ahora en ciudadanos estadounidenses. Especialmente hicieron experimentos en criminales, en proyectos considerados demasiado poco éticos para ser realizados por médicos estadounidenses reales. Y si esto sucedió durante el tiempo del experimento de Tuskegee, sabes que lo que aún está clasificado al día de hoy debe ser realmente salvaje. Uno de los documentos desclasificados podría ser la Operación Sea Spray, la prueba donde la Marina de los Estados Unidos roció Serratia Marcescens y Bacillus globigii en la bahía y las costas de Nueva York para determinar la viabilidad de un ataque con armas biológicas marítimas. Apuesto a que podrías argumentar que esa es una posible razón por la cual los indigentes están mucho más locos allí que en otras metrópolis.
Todo lo que sucedió después de que los investigadores fueron indultados y traídos a Estados Unidos sigue siendo lamentablemente muy clasificado, por lo que probablemente se revelarán más documentos mucho después de que las víctimas de tales experimentos hayan desaparecido y naturalmente incapaces de demandar, especialmente si fueron esterilizados. A diferencia de los alemanes, el país más afectado por ellos nunca denunció esta operación, probablemente porque una cantidad igualmente grande fue captada por los soviéticos tratando de huir de los chinos y se les ofrecieron tratos similares, lo que significa que cualquier intento de llevarlos a juicio inevitablemente resultaría en que los científicos japoneses que trabajaban para sus aliados en el Ejército Rojo también fueran expuestos. Quién sabe si alguna vez descubriremos qué hicieron el resto de los científicos japoneses involucrados en todo eso, ya que no hay un incentivo real para que China o Rusia se expongan a una crítica igualmente negativa sobre su manejo de eso. Todos los países de ambos bandos tienen las manos sucias. Pero estoy seguro de que suponer que fastidiaron a su propia gente igualmente no está fuera del reino de las posibilidades. ¿Cuántos accidentes en plantas y derrames químicos no fueron resultado de la incompetencia sino escenificados con fines de investigación, por ejemplo? El mundo nunca lo sabrá. No sé si cuenta como espeluznante, pero décadas antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania planeó atacar a Estados Unidos porque Alemania quería un imperio de ultramar como las otras potencias europeas. Veían el Caribe como un objetivo ideal para esto. El plan consistía en enviar su flota, barrer con la flota atlántica estadounidense. Estados Unidos tenía una marina poco impresionante en ese momento, y luego establecer un bloqueo mientras navegaban acorazados por la costa bombardeando ciudades. El plan asumía que Estados Unidos pediría la paz y Alemania pediría sus posesiones en el Caribe, con el objetivo eventual de tomar Cuba. Luego ocurrió la guerra hispanoamericana y Estados Unidos salió victorioso, demostrando que podía enfrentarse a una potencia europea. Así que el plan fue alterado. Ahora involucraba una invasión a través del Atlántico, más de 40 buques de guerra, más de 60 transportes de tropas y todos los barcos de apoyo necesarios para ellos. El plan original seguía en efecto, pero el ejército alemán ahora desembarcaría y ocuparía Boston y avanzaría hacia Nueva York mientras seguía hostigando la costa atlántica con el objetivo de que Estados Unidos pidiera la paz y Alemania obtuviera términos favorables. Luego ocurrieron tres cosas: Estados Unidos desarrolló una marina competente y moderna de aguas profundas, Gran Bretaña lanzó el Dreadnought e inició su programa de acorazados, y Francia firmó una alianza con Rusia. Estos factores significaban que enviar a la mayor parte del ejército alemán y su flota al extranjero dejaba a Alemania completamente abierta a la invasión, y más barcos de guerra por todos lados significaban que la flota tendría una travesía más difícil, sin mencionar que Alemania no podía producir los barcos necesarios lo suficientemente rápido. También estaba el asunto de cómo apoyar y suministrar adecuadamente a un ejército tan grande y que se moviera tan lejos en tan poco tiempo. Así que a finales de la primera década del siglo XX, el plan fue archivado permanentemente. Los documentos del plan fueron redescubiertos por accidente en algún momento de los años 70. ¿Quién sabe cómo habría sido el siglo XX si Alemania lo hubiera intentado? Que el Área 51 hectáreas sido nombrada legalmente en una demanda de los trabajadores allí contra el gobierno estadounidense. El gobierno se vio obligado a reconocer legalmente que expuso a los trabajadores a químicos que causaron lesiones cancerosas en el pecho y la piel, y al estar estos químicos en el Área 51, nadie les dijo a los trabajadores que contenían. Créase o no, se encontró al gobierno culpable y se le requirió que compensara a los trabajadores, proporcionara mejor equipo de seguridad y avisara a los trabajadores cuando serían expuestos a químicos horriblemente peligrosos. Sin embargo, todavía el gobierno de los Estados Unidos no está obligado a decirles exactamente cuáles son esos químicos. Nikola Tesla descubrió la energía inalámbrica gratuita, un sistema de propulsión antigravedad y hasta posiblemente viajes en el tiempo. Fue vigilado de cerca por el gobierno durante toda su vida inmediatamente después de su supuesta muerte en 1943, el gobierno se apoderó de todas sus posesiones, incluidos todos sus apuntes, papeles y trabajos. En los muy pocos documentos desclasificados de Nikola Tesla, encontrarás varios cuadros de censura sospechosos que cubren grandes porciones del texto para ocultar información que no quieren que sepamos. Esta fue una gran revelación para mí. La razón por la que ocultaron sus documentos en su época fue por temor a que la tecnología cayera en manos enemigas. Solo imagina cuánto más avanzados estaríamos si no tuviéramos guerra y odio entre naciones.